Después de reiterar su apoyo incondicional al gobierno de Benjamin Netanyahu en Jerusalén este martes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a Qatar para apaciguar o intentarlo la ira de sus aliados del Golfo tras el ataque israelí contra Doha de la semana pasada. ¿Qué puede ofrecer la administración de Donald Trump a sus socios árabes para mantener su complicado juego de equilibrios en Medio Oriente? Para intentar dar respuesta a esta pregunta, contamos con Luciano Sácara. Él es analista internacional experto en Medio Oriente y nos acompaña desde Doha, la capital de Qatar. Luciano, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más aquí en France 24. Es un placer contar con usted para ayudarnos a entender cómo se percibe, ¿no?, esta situación desde Qatar. ¿Cómo ha sido recibido ahí Marco Rubio, más allá de las formalidades? Bueno, ha sido una visita muy corta, no duró más de 2 horas y un encuentro bastante corto, incluso mucho más corto con el primer ministro catarí, en donde no creemos que se haya hecho más que transmitir un mensaje. El primer ministro catarí ha transmitido el mensaje de lo que pasó ayer aquí en la conferencia de emergencia de islámica y árabe, con un claro mensaje de apoyo a Qatar y con una condena muy contundente en contra de Israel, a pesar de que no ha habido medidas concretas decididas. Y por otra parte, Marco Rubio ha venido con un mensaje, se supone, de tranquilidad, diciendo que no va a haber un ataque israelí, otro ataque israelí a Qatar, que también lo dijo Trump en conferencia de prensa, pero que dándole un ultimátum a Hamas para que acepte un acuerdo de paz, porque la operación, el operativo de Israel de ocupar la ciudad de Gaza por completo y vaciarla de población va a seguir adelante y no se va a parar, lo cual no creo que haya sido muy bien recibido por el gobierno de Qatar, porque al parecer los dos están en una frecuencia totalmente distinta. La región, el Consejo de Seguridad, la Comisión de Derechos Humanos van hacia un lado, están emitiendo comunicados y resoluciones y decisiones condenando o criticando a Israel. Sin embargo, Marco Rubio ha venido con un mensaje de apoyo a lo que está haciendo Israel en Gaza, con la única diferencia de que promete de que no va a haber más ataques en contra de Qatar, no respecto al resto de la región. Y Luciano, cuéntanos por qué cree que, como usted bien señalaba, este lunes se reunieron los países de la Liga Árabe y de la Organización de la Cooperación Islámica y condenaron enérgicamente, con palabras muy contundentes, la ocupación israelí, pero ¿por qué no tomaron medidas concretas? Bueno, era previsible que no se tomaran medidas concretas porque hay distinto tipo de países en este grupo de casi 60 que participaron ayer, con distintos grados de relación con Israel y con Estados Unidos. Por lo tanto, tomar medidas concretas que fueran más allá de las condenas verbales iba a ser complicado. Lo interesante es, sin embargo, que por una parte el Consejo de Cooperación del Golfo ha decidido aumentar la cooperación militar entre los Estados miembros, dando una clara señal no solo a Israel sino a Estados Unidos de que ya no se confía 100% en el paraguas de defensa estadounidense, sino que los países del Consejo de Cooperación del Golfo van a cooperar entre sí en materia de seguridad para defenderse ante un eventual ataque futuro. Y por otra parte, es interesante ver que en los distintos discursos que se presentaron ayer, entre ellos los de Malasia, Indonesia, Turquía, Irán, ha habido propuestas muy contundentes de exigir que Israel sea expulsado de Naciones Unidas, de implementar sanciones diplomáticas, comerciales y de todo tipo, que si bien en la resolución final no han sido incluidas, se deja a libre albedrío de cada miembro de este grupo de países que tome las medidas que consideren oportunas para presionar a Israel. Por lo tanto, más o menos como lo que está pasando en Europa, que España, Irlanda y Holanda están tomando determinadas medidas unilateralmente ante la inacción o ante la imposibilidad de la Unión Europea de decidir algo en conjunto. Estos países también están pasando lo mismo. Hay cierta, no están muy contentos con que hay países que hayan normalizado relaciones. Se esperaba algo más de Emiratos, por lo menos desde el punto de vista de las acciones, pero, por ejemplo, Emiratos ya ha tomado alguna decisión que tiene que ver con prohibir la participación de empresas israelíes en la feria de armamentos de Dubái, que va a realizarse próximamente.
Por lo tanto, bueno, cada país podría independientemente tomar sus propias medidas de sancionar diplomática, comercial y políticamente a Israel sin necesidad de que haya un llamamiento general a hacerlo. Y por parte de Qatar, ¿se espera alguna medida concreta? Bueno, Qatar ha empezado ya a emitir condenas en distintos lugares. Hoy hizo una presentación muy dura en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Va a tratar de que haya sanciones, evidentemente. Va a presionar a Estados Unidos para que use la influencia de Estados Unidos para frenar a Israel. No tanto ya respecto a este ataque, que ha sido claramente condenado incluso por Naciones Unidas, por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con el voto de Estados Unidos, sino que va a seguir mediando para tratar de solucionar o para llegar a un acuerdo de paz en Gaza, pero principalmente para hacer que Israel pare la guerra en Gaza. Lo que vemos hoy es un éxodo de palestinos escapándose de la ciudad de Gaza porque le han dicho que si no se van a morir en la ciudad, porque la ciudad va a ser arrasada. En el mismo momento que hay un informe de Naciones Unidas de la Comisión de Derechos Humanos confirmando que entienden que hay genocidio, que se está cometiendo genocidio en Gaza. Por lo tanto, creo que lo más importante en este caso es hacer hincapié en que lo que se está pidiendo es que se usen todos los instrumentos posibles para que Israel no solo no ataque a otros países, sino que pare de matar a gente en Gaza. Y ¿hay algún cambio en la posición o la voluntad que vaya a tener Qatar en la mediación de estas negociaciones después del ataque contra Doha, que fue en particular contra la delegación de Hamás, que supuestamente estaba estudiando el último plan de tregua propuesto por Estados Unidos? Bueno, eso creo que quizás lo que demuestra la distinta sintonía en la que Marco Rubio y el gobierno catarí están es que Marco Rubio vino aquí con el mandato de pedir a Qatar que siguiera siendo mediador en este conflicto, y algo que Qatar lo ha dicho desde el primer momento, incluso habiendo sido atacado por Irán en junio, cuando atacaron la base americana, y ahora cuando Israel atacó la oficina de Hamas en Doha. Qatar nunca abandonó la posición negociadora, siempre ha dicho que su prioridad es seguir mediando en este conflicto, tratar de seguir siendo parte de la solución a los problemas y a los conflictos en la región y no parte del problema. Por lo tanto, creo que el primer ministro lo ha dejado claro en la primera alocución después del ataque, que a pesar de eso, Qatar iba a seguir participando de este proceso de mediación, independientemente de lo que haga Israel. Y para terminar, hablando de esta dañada, ¿no?, relación ahora mismo entre Qatar y Estados Unidos, le pregunto cuál es finalmente la versión asumida en Qatar sobre lo que pasó, que Estados Unidos lo supo demasiado tarde para evitar el ataque o que realmente priorizó su alianza con Israel a su alianza con Qatar. Bueno, el primer mensaje la primera conferencia de prensa que ha dado el primer ministro después del ataque contradecía directamente lo que decía Trump. Trump había dicho que había llamado inmediatamente, apenas se enteró, indicó a Witkoff de llamar a Qatar, y el primer ministro dijo, sí, nos llamaron 10 minutos después del ataque. Creo que eso marca un poco las diferencias en los tiempos que se han dicho. Qatar no ha hecho más referencia acerca de si creen que Estados Unidos ha sido informado o no. Lo que han dejado claro es que independientemente de lo que haya pasado, independientemente de que Estados Unidos lo hubiera sabido antes o no, hubiera tenido tiempo para parar el ataque o no, esto no va a afectar la relación que Estados Unidos tiene con Qatar, y sobre todo en materia de seguridad, pensando principalmente en la base que existe aquí. Pero es muy difícil saber qué es lo que individualmente las autoridades cataríes consideran que ha pasado, porque hasta ahora hemos leído muchísimas versiones encontradas acerca de qué pasó en esa hora, si fue informado 50 minutos antes o 10 minutos después. Eso lamentablemente no lo podremos saber hasta que se desclasifiquen documentos o correspondencia o comunicaciones de la Casa Blanca, cuando ya sea demasiado tarde.
Luciano Zácara, pues como siempre ha sido un placer contar con su explicación y su análisis desde Doha, Qatar. Que tenga muy buen día. Muchas gracias, buenas tardes.